Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí, y gracias por sintonizar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y para muchos bastante misterioso, los divorcios millonarios. El título lo dice todo, ¿verdad? Divorcio millonario, ¿cómo negocian los abogados la fortuna? Imagínense la escena, dos personas que alguna vez se amaron profundamente, ahora en una batalla legal por lo que construyeron juntos, o más bien, por cómo se divide lo que construyeron juntos. Y no estamos hablando de un par de ollas y sartenes, sino de fortunas, empresas, propiedades de lujo, inversiones. Un drama legal en toda regla. En este vídeo vamos a desglosar todo el proceso. ¿Cómo funciona realmente la negociación en un divorcio de alto patrimonio? ¿Qué estrategias emplean los abogados para defender los intereses de sus clientes? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen? Vamos a explorar el laberinto legal, desde los primeros pasos hasta el acuerdo final, y veremos cómo se maneja el dinero, los bienes y, sobre todo, la gente en estas situaciones de alta tensión. Pero antes de que sigamos adelante y ya que están por aquí, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante que viene, desde análisis de temas legales hasta consejos prácticos y entrevistas con expertos. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, los divorcios millonarios. El primer paso, y algo que a menudo se subestima, es la preparación. Los abogados de divorcio, especialmente aquellos que se especializan en casos de alto patrimonio, no entran a la arena sin estar completamente preparados. Esto implica una investigación exhaustiva de las finanzas de la pareja. Se necesita un análisis meticuloso de todos los activos, cuentas bancarias, inversiones en bolsa, bienes raíces, participaciones en empresas, propiedades intelectuales, arte, colecciones. Absolutamente todo. Este proceso de descubrimiento, conocido en inglés como discovery, es fundamental. Los abogados envían requerimientos de documentación a la otra parte, y a menudo solicitan citaciones a bancos, instituciones financieras y empresas. Se buscan estados de cuenta, declaraciones de impuestos, valoraciones de bienes, contratos, y cualquier otro documento que pueda ser relevante para determinar el patrimonio de la pareja y, lo que es más importante, para detectar si se ha ocultado algún activo o se han realizado transacciones sospechosas. La preparación no solo implica reunir documentos, sino también contratar a expertos. En un divorcio millonario, es común contar con el apoyo de contadores forenses, tasadores de bienes raíces, expertos en finanzas y, a veces, incluso investigadores privados. Los contadores forenses, por ejemplo, son clave para rastrear el dinero y detectar fraudes o maniobras contables que puedan perjudicar a uno de los cónyuges. La valoración de los activos es otra área crítica. Si la pareja posee una empresa, se necesitará una valoración profesional para determinar su valor en el mercado. Si tienen una propiedad, se realizará una tasación. El valor de los bienes es la base sobre la cual se negociará la división de los mismos. En este sentido, es vital que los abogados trabajen con tasadores de renombre, que sean independientes y que puedan defender sus valoraciones ante un juez si fuera necesario. Una vez que se ha reunido toda la información, comienza la negociación. Y aquí es donde la habilidad y la estrategia del abogado entran en juego. La negociación en un divorcio millonario puede tomar varias formas. En algunos casos las partes, representadas por sus abogados, intentan llegar a un acuerdo extrajudicial a través de reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Este es el escenario ideal, ya que es menos costoso y menos desgastante emocionalmente para ambas partes. En otros casos, la mediación es una herramienta clave. La mediación es un proceso en el que un mediador neutral, generalmente un abogado experimentado, ayuda a las partes a negociar y llegar a un acuerdo. El mediador no toma decisiones, sino que facilita la comunicación y ayuda a las partes a encontrar puntos en común. La mediación puede ser muy efectiva, especialmente cuando ambas partes están dispuestas a ceder un poco. Si las negociaciones y la mediación no tienen éxito, el caso puede ir a juicio. Y aquí es donde el abogado debe estar preparado para presentar su caso ante un juez. Esto implica preparar a su cliente, reunir pruebas, presentar argumentos legales convincentes y, en última instancia, persuadir al juez de que tome una decisión favorable a su cliente. En el juicio, los abogados presentan pruebas, interrogan a testigos y argumentan sus posiciones legales.
El juez, basándose en las pruebas y los argumentos presentados, tomará una decisión sobre la división de los bienes, la manutención conyugal, la custodia de los hijos, etc. El juicio puede ser largo y costoso, y a menudo deja cicatrices emocionales profundas. Por eso, la mayoría de los abogados intentan evitar el juicio a toda costa. La división de bienes en un divorcio millonario suele ser compleja. En muchos países, la ley establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio se deben dividir de manera equitativa. Esto no significa necesariamente una división 50/50, sino una división justa, que puede tomar en cuenta factores como la duración del matrimonio, la contribución de cada cónyuge a la familia, y las circunstancias económicas de cada parte. Uno de los desafíos más comunes es la valoración de las empresas. Si uno de los cónyuges es dueño de una empresa, el valor de la empresa debe determinarse para poder dividirla. Esto puede ser un proceso complicado, ya que la valoración de una empresa puede depender de muchos factores, como el tamaño de la empresa, la industria en la que opera, sus ingresos y ganancias, y sus perspectivas de crecimiento. Otro aspecto importante es la manutención conyugal, también conocida como pensión alimenticia. La manutención conyugal se paga a un cónyuge después del divorcio para ayudarlo a mantener su nivel de vida. El monto y la duración de la manutención conyugal varían según las leyes de cada país y las circunstancias individuales de cada caso. Los abogados deben considerar una serie de factores al negociar la manutención conyugal, como la duración del matrimonio, la edad y la salud de los cónyuges, sus ingresos y gastos, y su capacidad para obtener ingresos en el futuro. Otro tema recurrente es la custodia de los hijos. En los divorcios millonarios, la custodia de los hijos puede ser especialmente disputada, ya que los padres a menudo tienen estilos de vida muy diferentes y ambos quieren lo mejor para sus hijos. Los abogados deben centrarse en el interés superior del niño, presentando argumentos y pruebas que demuestren que su cliente es el padre o madre más adecuado para criar a los hijos. Hay una serie de estrategias que los abogados utilizan en los divorcios millonarios. Una de las más comunes es la negociación enérgica. Los abogados pueden adoptar una postura firme y exigir la mayor cantidad posible de bienes y recursos para su cliente. Esta estrategia puede ser efectiva, pero también puede ser contraproducente si la otra parte no está dispuesta a ceder. Otra estrategia es la mediación. Como ya mencionamos, la mediación puede ser una herramienta muy efectiva para resolver disputas. Los abogados pueden trabajar con un mediador neutral para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. También es importante la preparación. Los abogados que están mejor preparados para un divorcio millonario son los que tienen más probabilidades de obtener un resultado favorable para sus clientes. Esto implica una investigación exhaustiva de las finanzas de la pareja, la contratación de expertos y la preparación para el juicio si es necesario. Los errores más comunes que se cometen en los divorcios millonarios suelen estar relacionados con la falta de preparación y la falta de comunicación. Algunas personas cometen el error de no investigar a fondo las finanzas de su pareja, lo que puede resultar en la pérdida de bienes y recursos. Otros cometen el error de no contratar a un abogado experimentado en divorcios de alto patrimonio, lo que puede dificultar la obtención de un resultado favorable. Finalmente, la falta de comunicación entre el abogado y el cliente también puede ser perjudicial, ya que puede impedir que el abogado entienda completamente las necesidades y deseos de su cliente. Ahora hablemos de algunos casos famosos, solo para ilustrar todo lo que hemos estado discutiendo. Piensen en los divorcios de Bill y Melinda Gates, Jeff y Mackenzie Bezos, Tiger Woods y Elin Nordegren. Estos divorcios no solo fueron noticia por la fama de los involucrados, sino también por la magnitud de las fortunas en juego. En estos casos, la negociación entre los abogados, la valoración de las empresas, las disputas sobre los bienes y las batallas por la custodia de los hijos, todo fue amplificado a una escala monumental. En el caso de Bill y Melinda Gates, por ejemplo, la división de la fortuna implicó la redistribución de miles de millones de dólares en acciones de Microsoft, bienes raíces y participaciones en diversas fundaciones. La negociación entre los abogados fue clave para llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas partes, aunque también se especuló mucho sobre el impacto de la decisión en la fundación Bill y Melinda Gates. En el divorcio de Jeff y Mackenzie Bezos, uno de los aspectos más destacados fue la participación de Amazon. Mackenzie Bezos, al ser socia fundadora de la empresa, tuvo que negociar una división de acciones que le concedió un porcentaje considerable de la compañía.
Este caso puso de relieve la complejidad de la valoración de las empresas y la importancia de la negociación en la división de activos. Estos ejemplos nos muestran la importancia de la experiencia y la estrategia en los divorcios millonarios. Los abogados deben estar preparados para lidiar con asuntos financieros complejos, defender los intereses de sus clientes y negociar en un ambiente de alta presión. Pero más allá de las estrategias legales y las cifras millonarias, hay una verdad fundamental: los divorcios son un proceso emocionalmente agotador. La tensión, la incertidumbre, la pérdida y el resentimiento pueden ser abrumadores. En estos casos, es fundamental que los abogados también actúen como guías, brindando apoyo y asesoramiento a sus clientes y ayudándolos a navegar por este difícil camino. En resumen, los divorcios millonarios son complejos y demandan una preparación exhaustiva, una estrategia legal sólida y una habilidad de negociación excepcional. Los abogados deben ser expertos en finanzas, mediadores hábiles y defensores incansables de sus clientes. El proceso puede ser largo y costoso, pero el resultado puede determinar el futuro financiero de las partes involucradas. Hemos explorado los pasos clave, las estrategias empleadas y los errores comunes en los divorcios millonarios. Espero que este vídeo les haya dado una visión más clara de este tema fascinante y, en ocasiones, escandaloso. Muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les pareció interesante, no olviden dejar un comentario abajo con sus preguntas, opiniones, o incluso con los temas que les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.